Hola, aquí en la segunda parte de la lección número 44 del curso de geometría. Primeramente, las excusas por la forma abrupta en que termina el video de la primera parte de esta lección. Solamente faltaban dos cosas por ver, dos detallitos por ver. Claro, la despedida y decir que nos veíamos pronto en esta segunda parte. Y lo otro era lo siguiente. Estábamos analizando cómo era posible que dos ángulos poliedros simétricos, como lo son este par de ángulos triedros simétricos, que en cierta forma pues son opuestos por el vértice, no necesariamente son congruentes. Pues mire, y habíamos dicho que si yo movía, ¿verdad?, esta parte de arriba, este ángulo triedro que está arriba hacia abajo, pues claramente por ser esta cara opuesta, ¿verdad?, simétrica con esta, porque ambas caras quedan en el mismo plano, ¿verdad?, el plano que está determinado por la intersección de esas dos líneas, ¿verdad?, y como estos son ángulos opuestos por el vértice en ese plano, son congruentes. Así que esta cara y esta cara en cierta forma pues son congruentes, ¿verdad? Y entonces esta arista, la VA' del ángulo triedro de arriba, al yo hacer ese movimiento, coincide con la arista VC. Fíjense que ese ángulo diedro que determina esta arista VA' en el ángulo triedro de arriba, que es este ángulo diedro que está aquí, no necesariamente tiene que coincidir, tiene que ser congruente con este, ¿no? Tendría que ser, es definitivamente congruente con este otro ángulo diedro, el VA, ¿no? Porque fíjense que son opuestos, este que está aquí y este que está aquí, son opuestos por la arista AA', pero no es con este que va a coincidir esta arista VA', sino que es con esta arista VC. Así que si no fueran congruentes esos dos ángulos diedros que están aquí, que son los que van en cierta forma a tratar de coincidir, y diera la casualidad, por ejemplo, que el ángulo diedro de arriba fuera más abierto que el ángulo diedro este con el que va a casi coincidir, entonces esta arista que está aquí, que es la que viene a caer acá, estaría más a la derecha, ¿verdad?, por ser más abierto el ángulo, estaría más a la derecha, por lo que esta arista VB' caería pues más a la derecha de la arista VB y no coincidiría, ¿ves? Por eso es que no son congruentes. Igualmente, si ese ángulo diedro que tiene arista VA' fuera más cerrado, entonces al hacer ese movimiento y que esta arista coincida con esta, entonces este ángulo, pues al ser más cerrado, quedaría así, más cerrado que el ángulo diedro en el triángulo triedro de abajo que tiene arista VC. Quedaría esta arista que viene a caer acá, por acá. O sea que entonces la arista VB' de arriba caería más o menos por acá, más a la izquierda del punto B', se localizaría más a la izquierda del punto B y tampoco coincidiría. Bien, por eso es que puede ser que no sean congruentes. Bien, pues dicho eso, déjenme hacerle este otro comentario, este quinto ejemplo, que dice que dos ángulos poliedros simétricos, sin embargo, pueden ser congruentes. Y vamos a ver bajo qué condiciones dos ángulos poliedros simétricos pueden ser congruentes, ya que hemos visto que no necesariamente son congruentes en este ejemplo anterior, ¿verdad? Vamos a considerar ahora este par de ángulos tetraedros, que fíjense que son los mismos ángulos que vimos cuando explicamos lo que son ángulos tetraedros, poliedros simétricos, ¿verdad? Y mostramos uno tetraedro, ¿verdad?, que tenía la parte aquí y decíamos que cuando lo movíamos acá ocurría esto. Esta orientación de estos puntos en el ángulo tetraedro de abajo era A, B, C, D, y cuando yo traía el de arriba y lo movía en esta posición, entonces quedaron en esta forma: A', B', C', D'. Fíjense que definitivamente no quedan dispuestas las caras en forma similar, así que por eso es que no son iguales. Sin embargo, vamos a ver cómo podrían ser congruentes. Dice: considere esos ángulos tetraedros V', B, C, D y V', A', B', C', D' simétricos y suponga que las 8 caras son congruentes entre sí. O sea, las 4 caras de este ángulo tetraedro, esta cara que está aquí, 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 son congruentes entre sí. Y claro está, por ejemplo, esta cara ser la opuesta en el mismo plano que esta cara que está acá, ¿verdad? Porque cuando yo tenía esto acá arriba, esta es la cara que era la continuación de esta, acá arriba en el ángulo tetraedro que cuando estaba arriba, van a ser congruentes también porque están determinadas por ángulos en un plano opuestos por el vértice que son congruentes. Así que las 4 caras de acá también son congruentes entre sí y son congruentes a las 4 caras del ángulo tetraedro ese que está allá. Bien, así que eso es lo primero. Tenemos esos ángulos, esas caras, las 4 caras que son
todas congruentes entre sí, las 8 caras, de hecho, las 4 caras del ángulo poliedro que está aquí abajo y las 4 caras que están aquí abajo y las 4 caras del que está acá arriba, que lo hemos colocado acá. Por ser ángulos diedros opuestos por la arista AA', ¿verdad? La arista A sigue así, A por acá, pues entonces este ángulo, el que está diedro que está aquí, es el que queda opuesto por esa arista AA' a este ángulo que está aquí. O sea que este ángulo que ha quedado en esta posición, este ángulo diedro que ha quedado en esta posición en VA', es opuesto por la arista a este ángulo diedro que está aquí, que tiene arista VA. Y aquí probamos que ángulos diedros opuestos por la arista son congruentes. Así que el ángulo, por ser ángulos diedros opuestos por esa arista A', el ángulo diedro VA, este que está aquí, que tiene, ¿verdad? Vamos a marcarlo así, ¿verdad? Claro, que tiene esta cara y esta cara, ¿verdad? Vamos a marcar, visualizarlo aquí. Ese ángulo diedro VA es congruente con el ángulo diedro VA', con este que está acá, que tiene esta arista VA', este que está aquí, ¿verdad? Que tiene esta cara y esta cara de acá atrás y esta cara de por aquí al lado. Bien, entonces, si hacemos coincidir esa arista VA', esta que está aquí, con la arista VA, esta que está aquí, girando este ángulo de esta manera, ¿verdad? Fíjense que si yo lo giro así, este ángulo tetraedro, 1/4 parte de la rotación completa, esta arista se mueve y cae acá, cae encima de esta. Así que definitivamente, al ser esos dos ángulos diedros, este y este, congruentes, esta cara que está aquí, que va a caer aquí encima de esta, y esta cara que estaba acá, que al hacer ese giro va a coincidir con esta, coinciden, ¿no? O sea, en el sentido de que no queda una más para acá que la otra, ¿no? Ahora, como esas caras a la vez también son congruentes entre sí, entonces esta arista que está aquí, la VD', al yo mover así, que viene a coincidir con la VB, ¿verdad? Al moverse así, esta cae en esta posición y cae aquí encima, van a coincidir con la VB, la VD', la arista VD' de este ángulo tetraedro de acá, va a coincidir con la arista VB de este ángulo tetraedro de acá, ¿no? Bien. La VD' coincide con la VB. Bueno, si diera la casualidad entonces que el ángulo diedro VD', este que está aquí, el VD', que tiene esta arista, que ahora, claro, girando de esta manera va a caer aquí encima. Si este ángulo diedro diera también la casualidad que es congruente con este ángulo diedro que está aquí, cosa que no tiene que ser obligatoriamente así, porque fíjense que este ángulo diedro VD' no es opuesto por la arista con este ángulo diedro VB. El VA' sí, así que es obligatoriamente coincidiendo. Pero el VD', que entonces ahora va a caer aquí, encima del VB, coincide con VB, esos ángulos diedros de aquí, este no tiene que ser congruente con este. Pero si diera la casualidad que son congruentes, entonces esta cara, ¿verdad? Esta cara que está aquí, que va a caer aquí encima, y esta cara que está aquí, que va a caer por aquí, coinciden en el sentido de que no hay ninguna, ¿ves? Como pasaba ahorita con esta, ninguna que se saliera de la posición de la otra. Pero encima de eso, como ahora esas caras todas son congruentes, ¿verdad? Al coincidir y ser congruentes, entonces esta arista, que al yo moverlo así, cae aquí, la VC', coincidirá con la VC. Mire, eso es lo que hemos dicho aquí. Si el ángulo diedro VD' fuera congruente con el ángulo diedro VB, entonces las caras C', VD', VD', esta que está aquí, va a coincidir con esta que está aquí. La B, o sea, la BVC, la BVC. Recuerden y repetimos que esta cara, al moverse de esta manera, cae acá, coincide con esta. Bien. Y como son congruentes esas dos caras, entonces VC', esta arista que está aquí, que al moverlo de esta manera coincide con esta, coincidirá con la arista VC. La arista VC' del ángulo tetraedro este que está acá, coincidirá con la arista VC del ángulo tetraedro este que está acá. Bien, pero por ser ángulos diedros opuestos por la arista, ahora sí, el VC' es opuesto por la arista con el VC, así que esos obligatoriamente son congruentes, ¿verdad? Porque ángulos diedros opuestos por la arista son congruentes, así que eso es lo que estamos diciendo aquí.
pero por ser ángulos diedros, si quieren denle pausa a su video para que copien toda esta información, para entonces seguir con el análisis acá arriba. Por ser ángulos diedros opuestos por la arista CC', esa línea, ¿verdad? Si usted va al dibujo original, uno de los ejemplos anteriores donde vimos, ilustramos a dos ángulos poliedros, eran dos ángulos tetraedros opuestos simétricos, verá que la VC', ¿verdad?, y la VC quedan en la misma línea, o sea que son opuestos por la arista C, y cuando cae acá arriba está el C'. ¿Okay? Bien, eso parece entonces el ángulo diedro VC el ángulo diedro VC' va a ser congruente con el ángulo diedro VC. Así que entonces, eso al ser congruente, automáticamente esta cara que está aquí, que va a quedar en la posición de atrás al yo girar este ángulo tetraedro de esta manera para lo que queríamos originalmente hacer coincidir esta arista VA' con esta arista VA, esta cara que está aquí queda en la parte de atrás, o sea la cara, entonces las caras C'VB' y la cara, entonces al yo ponerlo queda en la parte de atrás, CVD coinciden. Nuevamente en el sentido de que con esos ángulos diedros, el VC y el VC' que van entonces ahora a coincidir, al ser congruentes, las caras no quedan una detrás de la otra ni nada que se parezca, ¿verdad? Y además, como esas caras eran congruentes una con otra, entonces esta arista que estaba aquí, la VB', va a caer encima de la VB. ¿Okay? Y, coinciden. Y además, como son congruentes, la arista VA, perdón, la arista VB', coincidirá, al moverse de esta manera que hay acá, con la VD, con la arista VD. ¿Okay? Bueno, pues, entonces, ya hemos visto que todas las aristas coinciden, más el vértice, ¿verdad? Yo coloqué el vértice acá encima, ¿verdad? Dicho sea de paso, fíjense que lo hemos llamado igual, porque recuerde que este ángulo tetraedro sale de partir el ángulo tetraedro, los dos ángulos tetraedros que estaban simétricos originalmente, de esta manera, hace que V es el mismo punto, ¿verdad? Que esté localizado en distintos sitios. Así que fíjense que coincide el vértice y hicimos coincidir la arista VA' con la arista VA. Vimos entonces que esta, al moverse aquí, si era, ¿verdad?, coincidía con esta, así que van coincidiendo. Estoy diciendo, no sé si este ángulo diedro era congruente con este ángulo diedro, entonces veríamos a la larga que esta arista, la VC', coincidía con esta. Esos ángulos diedros definitivamente son congruentes, porque ser ángulos diedros opuestos por la arista. Así que entonces esta cara que quedaba aquí atrás coincidía con esta cara que estaba por aquí atrás. Al quedar a esta vuelta, ¿verdad?, esta viene a quedar en la posición de acá atrás. Y como son congruentes también, esta arista, la VB', que se movía y caía acá, es coincidente con la VD. Todas las aristas coinciden más el vértice, así que sí son iguales. Y si son iguales, más bien, si todas las partes son coincidentes, entonces son congruentes. ¿Okay?
En consecuencia, como hemos visto, que todas las partes de V, A', B', C', D' coinciden con todas las partes de V-A, B, C, D. Podemos concluir bajo todas esas condiciones, que ya mismo las vamos a indicar nuevamente, bajo las condiciones indicadas, serán congruentes, porque esa es la definición de dos ángulos poliedros congruentes, ¿ok? Así que fíjense que hemos visto que ángulos poliedros simétricos puede ser que no sean congruentes o puede ser que sean congruentes, ¿ok? Y en particular, ¿bajo qué condiciones hemos visto que dos ángulos poliedros simétricos pueden ser congruentes? Pues miren, vamos a hacer un pequeño resumen aquí. Dice, resumiendo, vea que dos ángulos poliedros simétricos como lo son estos dos ángulos tetraedros simétricos que analizamos aquí, serán congruentes si tienen todas sus caras congruentes entre sí y además los ángulos diedros que los forman son congruentes de forma conveniente, ¿verdad? O de forma bien adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues fíjense, repetimos. Esta arista, o más bien este ángulo diedro que tiene esta arista, VA', este que está aquí, ¿verdad? Al yo colocarlo, al ser opuesto, o más bien al ser opuesto por la arista AA' con este ángulo que tiene esta arista VA en este otro ángulo tetraedro, ya eran obligatoriamente congruentes. Pero entonces, cuando yo coloco este aquí, esos no tienen que ser congruentes, porque fíjense que este ángulo diedro no es opuesto por la arista con este ángulo diedro. Ahora, si diera la casualidad que también lo es, eso que decimos, si son también congruentes de forma adecuada, y así seguimos con todos ellos, en ese análisis que hicimos, entonces definitivamente los dos ángulos simétricos serán congruentes, ¿ok? Los dos ángulos poliedros simétricos serán congruentes. Bueno, pues entonces copio también esta información, ¿verdad? Y vamos a ver ahora un teorema que nos va a decir que en el caso en particular de ángulos poliedros simétricos, ¿okay? Si da la casualidad que las caras son congruentes, no unas con otras, sino congruentes, las de arriba, los del ángulo poliedro de arriba con las del ángulo poliedro de abajo. Si es triedro y las caras opuestas son congruentes, ¿verdad? Al analizar, ver cuáles son las caras que corresponden opuestas en el otro ángulo poliedro triedro, en este caso, ¿verdad? Que es el particular que ocurre, son simétricas, automáticamente los dos ángulos simétricos triedros van a ser congruentes. Son iguales, más bien, son iguales o son simétricos. Si da la casualidad que usted tiene dos ángulos triedros que tienen las caras correspondientes congruentes, entonces los dos ángulos son iguales o son simétricos. Eso es lo que dice el teorema. Y vamos a ponerlo aquí.
dice el teorema. Dos ángulos trieros son o iguales o simétricos si tienen caras respectivas congruentes. Usted verá que con esa condición nada más para dos ángulos triedros, automáticamente los ángulos dieros que los forman de alguna forma van a ser congruentes entre sí también. Bueno, pues con la demostración de este teorema, de ese teorema, la vamos a ver en la siguiente lección. Nos vemos entonces.